Estamos trabajando ahora la lección que tiene que ver con la libertad. Y esta lección está relacionada al mes de junio y al mes de julio, porque en junio se celebró el 19 de junio, que fue la proclamación de la libertad. Perdonen, no fue la proclamación, fue la ley que oficializó que los esclavos eran ciudadanos, que no eran esclavos, porque la proclamación ya la había hecho Lincoln antes. Y en el mes de julio, que viene entonces, 4 de julio, que tiene que ver con la libertad. Entonces el tema de la libertad es sumamente amplio. Pero me estaba diciendo nuestra hermana Vilma que la lección de hoy realmente la tenemos que enfocar en lo que tiene que ver con la libertad espiritual, y que estos versículos que vamos a estar tratando, que ustedes van a estar comentando sobre esto, pues tienen que ver con el concepto más elevado de la libertad. Así que comenzamos con nuestra hermana Naida Nieves. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo, leemos a Juan 8:36. Así que, si el Hijo os hace libre, seréis verdaderamente libres. Ok, empezamos. Esto de la libertad no quiere decir que nos permite hacer lo que nos plazca. Simplemente, nos permite ser libres, pero ser libres en Cristo, porque Él fue el que vino a libertarnos de la esclavitud. Entonces, hablando en estos tiempos, si tú estás obedeciendo a las cosas mundanas, pues no eres libre, estás esclavo de toda esa inmundicia que hay. Y ahí es que tú tienes que acordarte que tú eres libre porque Dios te libertó a través de su Hijo. Y entonces, ¿qué nos toca? Seguir a Jesús, seguir a Cristo y tratar de ser libre, pero en las cosas cristianas, no en las cosas mundanas. Vamos entonces a pasar con Vilma. El mío es Gálatas 5 y también tengo Pedro 2:16. Gálatas 5 dice así: Estad bien, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. En este versículo se establece el concepto de libertad que Cristo nos ofrece cuando entramos en los caminos del Señor. Pero no solamente yo cambio mi vida porque acepto a Jesucristo y me siento liberada porque acepté el camino de la verdad, que Dios me provee, sino que debo hacer todo lo posible para permanecer en ella. No es solamente si conozco a Jesucristo, estoy en sus caminos, ya. No, estoy en sus caminos y me quedo ahí. Y entonces ahí es que yo doy testimonio. Lo que quiere decir... Estar pues firme con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Exactamente. Oigan, entonces en esa época... No regresar al pecado. Vilma, tú nos puedes orientar, que tú eres historiadora. ¿Cuál era la situación en términos de la libertad en esa época? Lo que pasa es que nosotros estábamos subyugados a... ¿Había esclavitud o no había esclavitud? Eso es una cosa de allá aquí de los últimos tiempos. Lo que pasa es que estábamos subyugados a algo o a alguien. Si no era un ser humano que tenía posesión de los otros seres humanos, estábamos subyugados a algo que nos hacía ser esclavos de nosotros mismos. Así que el concepto de la esclavitud es un concepto que pues prácticamente todos conocemos y que viene por las cuestiones políticas, ¿no? Políticas, exacto, sociales de la época. ¿Que todavía hoy día existe esclavitud? Pues sí, por supuesto, porque tú te esclavizas, tú eres esclavo de ti mismo, y te dejas esclavizar también, pues por todo lo que nos rodea. Además, así que existe la esclavitud también civil, porque cuando las personas las exponen a un sueldo que apenas pueden vivir por un trabajo, una forma de esclavitud. La esclavitud desde el punto y en Roma había esclavitud y había también persecución. Claro que sí, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, etcétera, etcétera. Ahora, la libertad que yo veo en este capítulo no es ay, soy libre, al fin hago lo que yo quiero. No. Es la liberación de tu psiquis, de tu alma, de tu corazón, de todo
tú has acumulado por tiempo y no sabes qué camino voy a coger. Y entonces ahí te sientes libre porque conoces, tienes la convicción de que hay alguien poderoso que guía tus pasos. ¿Ves? Fíjate que una de las componentes de la primera epístola de Pedro, en una de sus partes, creo que es en la cuarta parte, habla unas exhortaciones, y entre esas exhortaciones está a que los esclavos, porque no te olvides que el 30% de la población de esa época en Roma era esclavo. Él los exhorta a que sean leales a sus amos. Y entonces uno dice, bueno, ¿de qué concepto de libertad estamos hablando entonces? ¿Cuál es la verdadera libertad? A fin de cuentas, en un ambiente social siempre somos esclavos de una forma u otra. Así que esa no es tanto la libertad que nos interesa. No. A nosotros lo que nos interesa en estos versículos y lo que nos dice la palabra es la libertad de esas cargas que tenemos y podemos aceptar a Jesucristo como nuestro único Salvador. Y no solamente aceptarlo, permanecer en Él, porque si bien es cierto que las pruebas están, las situaciones están, y que tú tienes que decir, bueno, yo he escuchado, cuando yo estaba en el mundo, a mí me resbalaba todo, pero ahora estoy en los caminos del Señor y que mucha traba, que muchos obstáculos, ¿verdad? Que muchas pruebas. Sí. Mira, siempre tenías las mismas pruebas. Lo que pasa es que no sabías cómo canalizarlas. Entonces posiblemente ahora no solamente vas a tener el issue de la libertad, sino una vez que uno conoce al Señor también tiene el issue de la persecución. Y de hecho ese primer epístola apóstol Pedro, su tema principal y su propósito principal es dar consuelo y orientación a una iglesia que está siendo objeto de persecución por parte de Nerón, que quemó Roma y le echó la culpa a los cristianos, persecución por parte de los mismos judíos del Sanedrín. Y nosotros decimos, ¿somos perseguidos o no? Pues claro que somos perseguidos. Si cuando tú te presentas a un sitio y das un testimonio de cristiana, lo primero que hace la persona alrededor es marginarte. Aquí tengo entonces. Eso yo lo he visto a lo largo de mi vida, en todos los ambientes. Pues el próximo versículo que me corresponde es primera epístola de San Pedro, el capítulo 2, el versículo 16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y ahí es donde yo dije al principio, cuando me tocó hablar de mi poema, que este es el verso que me motiva a escribir un antes y un después, porque yo veo esto como una vida dividida, o sea, es mi vida dividida. ¿Cómo era mi vida antes de conocer a Dios? ¿Cómo es mi vida ahora que soy una sierva de Dios? Y entonces ahí, ¿verdad? Ahí hasta cierto punto un paralelismo, ¿verdad? Entonces esto se convierte en un drama de todos los días, ¿verdad? Sí, claro que sí. Soportar la persecución y los sufrimientos, porque hay sufrimiento, y a la misma vez podernos entender y sentir y estar en un estatus de libertad. Antes vivimos, pero nuestra vida sí es una vida cotidiana, pero si tú la ves desde el punto de vista del cristiano, pues yo tenía una vida inútil porque era una vida vana. Después de la conversión, tengo paz. Lo que escribo aquí, me aferro a la fe, tengo esperanza. ¿Cuál es mi esperanza y cuál es mi fe? Que algún día el Señor va a venir a buscar a su pueblo. Y va a poner todas las cosas. A tener la vida eterna. Va a poner todas las cosas en su sitio. Exacto, va a tener todo en su lugar. Y en ese sentido, no tenemos una libertad, es una liberación de quizás cuántas cargas. Y déjale las cargas a Dios, pero antes, ¿cómo lo hace? Entra por aquí, sale por acá. Pero ahora sabes que hay una manera de hacerlo, hay fe, hay oración, hay esperanza. Así que este versículo me provocó a mí ese antes y esa reflexión, cómo actuaba yo antes y cómo actúo ahora, qué pasaba antes y qué pasa ahora. Y eso es lo que se llama testimonio cristiano. Vamos entonces por aquí con Naida. Naida. En Romanos 6, 16 al 18. ¿No sabéis que si os sometéis
alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervo de la justicia. Pues es lo mismo. Si tú te sometes a una persona, sea el trabajo, sea un vecino, sea hasta tu esposo, ya tú eres esclavo de esa persona. Entonces, pero cuando tú entonces entras en el Evangelio y lees lo que Dios tiene para nosotros, nos damos cuenta que Jesús vino por su sacrificio a libertarnos de todas esas cosas. Pero ¿qué pasa? Que la gente no entiende y se cree que esa libertad es libertinaje, que tú tienes que ir cogiendo por ahí haciendo todo lo que te da la gana. Eso no es así. Uno tiene que ser obediente y obediente a la palabra de Dios, igual que uno tiene que ser obediente a sus padres. Es lo mismo. Libertad y libertinaje eran dos cosas diferentes, y que la obediencia o no obediencia también son cosas diferentes, pero que Jesús vino a salvarnos de todo eso. Pero la gente no entiende eso, Frankie. Lo que le gusta es estar en el huipipío, como yo digo. Entonces lo que llaman también la cuestión de la libertad política. Todos los cuentos de los políticos, ¿verdad? Que sabemos siempre en qué terminan. En mentiras. Yo tengo unos cuantos amigos que son de izquierda. Y yo le digo, pero mira, fulanito, lo que pasa es que nuestros libertadores de hoy son nuestros opresores del mañana. Apunta, ¿no? O sea que la verdadera libertad hay que buscarla en el Señor. Sí. Entonces, yo quisiera traer entonces, en una parte aquí siempre, de una forma u otra se toca cuando se habla de esta epístola. En el capítulo 5 por ahí él habla de que las mujeres estén sometidas a sus esposos. ¿Qué significa eso? Hablando de la libertad. ¿Tú no me dijiste? Bueno, tiene que estar sometida siempre y cuando no esté vilipendiada la dignidad. Exactamente. Entonces yo digo que no necesariamente el hombre tiene que ser el líder. El líder en una familia debe ser el que tenga la capacidad para hacerlo. Si es la mujer, pues debe ser la mujer. Si es el hombre, pues debe ser el hombre. Ahora, el que sea el líder no quiere decir que va a ser para abusar. ¿Qué tú opinas? No, yo en ese sentido yo sigo insistiendo en que el ser humano, punto, hombre, mujer, tiene que tener dignidad. Sí. Y la dignidad, eso es un derecho que eso no se, y la libertad, eso es un derecho que no se cuestiona en el sentido social, ¿verdad? Claro. Así que yo no entiendo cómo una mujer puede ser esclava del hombre. Bueno, y el hombre esclavo de la mujer. En algunos, somos seres humanos. Pues déjame decirte, en muchos círculos cristianos hoy en día, pues existe esa percepción de la mujer como sometida. Es una especie de... Sí, es mucho machismo, y si hasta se cita la Biblia mal citada, porque la Biblia hay que entender la base de la analogía de la fe. Sí. La libertad no nos permite hacer lo que nos plazca, sino que nos hace ser lo que estamos llamados a ser, aquello en lo que puedes convertirnos la persona amada con su amor. O sea, que al final tú tienes libertad, pero si tú cambias eso en el amor cristiano, tú vas a ver las cosas de otro punto de vista. Muy bien. Oye, yo creo que hemos redondeado muy bien esta lección. Hemos tomado un montón de tópicos que no pensaba que lo íbamos a poder hacer, pero gracias a Dios hemos logrado nuestro objetivo. Así que somos libres con la libertad que Cristo nos hizo libres.
Un antes y un después. Antes de ti, mi Dios, todo era gris. Qué inmensa la melancolía que viajaba por mi ser. Reinaba el quebranto, la ley sin consuelo, el miedo y el llanto. El corazón hecho piedra, sin rumbo, sin luz, esperando en tinieblas la gracia de la cruz. Antes de ti, mi Dios, reinaba el pecado, mi alma sedienta, mi espíritu atado. En un mundo perdido parecías tan lejano, pero vino Jesús, humilde y callado, el Verbo hecho carne, amor encarnado. Con manos de siervo y voz de verdad, abrió con su sangre la puerta de la liberación. Después de ti, mi Dios, mi vida florece, soy libre en tu paz, mi alma se alumbra, eres mi luz y mi verdad. Ya no hay condena, ya no hay temor, tu cruz me cubrió de eterno favor. Después de ti, mi Dios, una nueva melodía habita en mi corazón. El cielo se abre en pos de la resurrección. Hay fe en la tormenta, hay gozo en el llanto. Tu amor me sostiene y tu espíritu es mi libertad.